Ya en esta 11ª sesión sobre la doctrina social de la Iglesia, economía ética, desearía tratar de los temas reunidos en los párrafos del 361 a 369 en nuestro texto básico, que es el compendio de la doctrina social de la Iglesia, una herramienta, un subsidio de enorme importancia que puede ayudarnos como personas cristianas, como profesores, como profesionales, a orientarnos, siempre empleando la metodología correspondiente y tan importante para que la doctrina pueda orientar nuestra acción social. Sabemos que es lo que da testimonio en el mundo de hoy, que Cristo vive, que Cristo ha resucitado, está en medio de nosotros. Entonces, esta sección del documento habla de las cosas nuevas, la res nove en la economía. Y específicamente, en el tema se habla de la globalización como oportunidad y también riesgo. Te animo a ver bien, a revisar bien estos puntos que se encuentran en esos números a partir de 361. Dice que, en definitiva, el desafío consiste en asegurar una globalización en la solidaridad, una globalización sin dejar a nadie al margen. Ciertamente esa es la orientación cristiana evangélica para nosotros. Lo que se quiere en el proceso de globalización, evitar, terminar por dilatar más que reducir las desigualdades que existen entre países en términos de desarrollo económico, social. Puntos muy importantes a tener en cuenta. Una economía globalizada que en principio es capaz de crear nuevas fuentes de trabajo y suministrar recursos útiles para todo el mundo. Se necesita una solidaridad adecuada a la era de la globalización. Exige la defensa de los derechos humanos. Y eso siempre tomando en cuenta la necesidad de concederse a las especificidades locales, a las diversidades culturales, que bien es cierto corren el riesgo de ser comprometidas por los procesos económico-financieros en acto. ¿Por qué no hablar del Halloween, una fiesta inexistente en el Perú no hace mucho? Es una fiesta principalmente comercial y ahora deja de lado Festival del Canto peruano por una celebración pues, con no muchas raíces en nuestra propia cultura. En la época de la globalización se debe subrayar con fuerza la solidaridad también entre las generaciones, a pensar que lo que una generación necesita cuidar para el bien de la siguiente. Y el sistema financiero internacional es el segundo tema importante de estos números a partir de 368. Una economía financiera que está destinada a promover el bien de toda persona y todas las personas, todos los pueblos. Quisiera a partir de esto hablar un poco de lo que aparece en la pantalla. Si es que ya tenemos como documento para la Iglesia Universal ese compendio, más localizado, al menos regionalizado, tenemos las conferencias episcopales, las conferencias generales, ya que a partir de Medellín, postconciliar, ya Puebla, Santo Domingo, una parecida, ya son los que ayudan a asumir estos documentos universales a nuestra realidad latinoamericana y específicamente peruana. Y la última conferencia general
que se realizó en Aparecida en el año 2007, habiendo sido publicado el compendio en el año 2004, ya tiene unas indicaciones más recientes y también más localizados. Y luego podríamos ver también el documento del Papa Emérito Benedicto, Caritas in Veritate, ya publicado posteriormente en el año 2009, que también ofrece unas orientaciones en cuanto a la economía que busca, fomenta y promueve la Iglesia, tomando en cuenta la doctrina social. Para recordar y animar a la lectura en la hoja que corresponde a este tema, de Aparecida tenemos algunos 4 números que desearía resaltar. El número 384, en que los obispos, con la firma del Papa Benedicto, dice: urge crear estructuras que consoliden un orden social, económico y político en el que no haya inequidad, en donde hay posibilidades para todos. Igualmente se requieren nuevas estructuras que promueven una auténtica convivencia humana, que impidan la prepotencia de algunos y faciliten el diálogo constructivo para los necesarios consensos sociales. Entonces, si buscamos orientación desde la Iglesia para una economía más conforme a la doctrina social, pues en el número 384 de Aparecida tenemos algo muy concreto: posibilidades para todos. En el número 474 del mismo documento de Aparecida, dice: ante esta situación ofrecemos algunas propuestas y orientaciones. Buscar un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario. Repito, modelo de desarrollo alternativo. Alternativo al predominante sistema económico neoliberal, a lo que es el sistema económico comunista. Más bien buscar un sistema, un modelo de desarrollo integral y solidario, basado en una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica ecología natural y humana, que se fundamenta en el Evangelio de la justicia, de la solidaridad y el destino universal de los bienes, y que supere la lógica utilitarista e individualista, que no somete a criterios éticos los poderes económicos y tecnológicos. Por tanto, alentar a nuestros campesinos a que se organicen de tal manera que puedan lograr su justo reclamo. Ya estamos viendo cómo los obispos de América Latina están orientando para nuestra realidad la organización de los campesinos para poder lograr su justo reclamo en una sociedad más equitativa, una economía más solidaria. En el número 501 del Aparecida dice: si muchas de las estructuras actuales generan pobreza, en parte se ha debido a la falta de fidelidad a sus compromisos evangélicos de muchos cristianos, con especiales responsabilidades políticas, económicas y culturales. Y hermano, por ahí va la tarea que corresponde al terminar esta primera semana, a pensar en qué orientación, qué norma es más urgente comunicar a los que tienen responsabilidad política, económica y cultural en este momento en nuestra sociedad, en nuestra cultura. El último número que quisiera mencionar de Aparecida es el 505, en que dice: la coherencia entre la fe y la vida en el ámbito político, económico y social exige la formación de la conciencia, que se traduce en un conocimiento de la doctrina social de la Iglesia. De ahí vemos la importancia de conocer
de saber lo que es la doctrina social de la Iglesia, no para meramente implementarlo ciegamente, sino más bien para formar conciencias. ¿Quién ha formado las conciencias de los empresarios actuales? ¿Quién ha ofrecido una orientación social a nuestros políticos? Pues a nosotros nos corresponde, si vamos a tener un título en la doctrina social de la Iglesia, no es un don para mí nomás, es un don que Dios me da para compartir. Entonces la tarea será eso, pensar en cómo voy a poder compartir estos conocimientos fundamentales con las personas de influencia en nuestra sociedad, que van a influir en la vida actual, la vida económica y la vida familiar. Entonces quisiera señalar, además de este documento tan importante y aparecido para la doctrina social actualizada, lo que es el documento Caritas in Veritate de Benedicto XVI, ya Papa Emérito. Y nomás a mencionar dos números para su reflexión. El número 35, que nos orienta, habla del mercado. Estamos hablando de res nove, de las cosas nuevas, de la economía. Dice, el mercado está sujeto a los principios de la llamada justicia conmutativa, que regula precisamente la relación entre dar y recibir entre iguales. Que la doctrina social de la Iglesia no ha dejado nunca de subrayar la importancia de la justicia distributiva y de la justicia social para la economía de mercado, no solo porque está dentro de un contexto social y político más amplio, sino también por la trama de relaciones en la que se desenvuelve. En efecto, si el mercado se rige únicamente por el principio de la equivalencia del valor de los bienes que se intercambian, no llega a producir la cohesión social que necesita para su buen funcionamiento. Sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no puede cumplir plenamente su propia función económica. Así dice Benedicto XVI, este documento Caritas in Veritate. La importancia de crear una economía nueva, alternativa, para que sea más solidaria. La urgencia. Y último número como para ayudarnos, orientarnos en actualizarnos, el número 47, en que dice, es urgente en países excluidos y marginados de los circuitos de la economía global, donde es muy importante proceder con proyectos de subsidiariedad convenientemente diseñados y gestionados, que tienden a promover los derechos, pero pidiendo siempre que se asuman también las correspondientes responsabilidades. La importancia de tener una economía solidaria, donde derechos y responsabilidades se conjugan para que la subsidiariedad, que es el tercer principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia, tenga oportunidad a encarnarse, implantarse, a ser una realidad. Así que preparándonos ya para el foro en que estaremos reunidos para hablar ya durante 2 horas, la pregunta que menciono, que está en el sílabo, que pueden ver ahí, desde la doctrina social de la Iglesia, está listo para identificar 5 normas más significativas para ti, para orientar las actividades económicas de las personas responsables de montar y conducir la economía a nivel local, regional o nacional, que sean empresarios, ministros, funcionarios de gobierno o también profesores. De ese foro, de ese diálogo, que escuchamos las motivaciones, porque una norma puede ser más importante para uno que para otro,
vendrá el trabajo, la tarea de escoger una de las normas identificadas en el foro para presentar por escrito unas 5 páginas, utilizando la metodología de los signos de los tiempos, es decir, ver, buscar, actuar, dirigido a una audiencia de profesores de secundaria. Entonces, ¿cómo presentarías esa norma que tú has identificado en el foro a profesores de secundaria, para que ellos tomen conciencia y ayuden a sus alumnos a tomar conciencia? Y así vamos preparándonos para cumplir la tarea de la primera semana de este curso de ética e economía en la doctrina social de la Iglesia.